¿Cuál es el papel que debe ocupar la mujer dentro de la vida activa de la iglesia? Si bien muchos pueden llegar a pensar que ya tienen una respuesta acerca de esto, la realidad es que si nos vamos a la escritura puede decir algo completamente distinto a lo que nosotros estemos pensando. Y algo que es importante mencionar es que no importa la denominación, no importa la ideología, la postura doctrinal que tú tengas, siempre es importante irnos a lo que dice la escritura acerca de todos los temas relacionados a nuestra vida. Así que, ¿cuál es el lugar que ocupa la mujer? Y para esto también es importante ver el lugar que ocupa el hombre dentro de la vida activa de la iglesia. Y serás mi gloria, el lugar del hombre y de la mujer en la iglesia. Si pudiéramos hacer un bosquejo de la primera carta a los Corintios, diríamos que desde el capítulo 1 hasta el 10 tenemos temas con respecto a nuestra vida diaria. Y uno de los temas más importantes acerca de esto es la libertad cristiana, que Pablo la topa en estos capítulos y que va a tener sentido en toda la carta en toda la carta a los Corintios, o la primera carta a los Corintios. Desde el 11 hasta el 14 tenemos temas con respecto a lo que ocurre en la vida activa de la iglesia, es decir, su servicio, su liturgia y todo lo demás que corresponde a esta vida activa. El capítulo 15 está dedicado a hablar de doctrina básica, donde lo más básico que nosotros tenemos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 16 está dedicado a temas del ministerio. Esto es un simple bosquejo de toda la primera carta a los Corintios. Ahora bien, entrando en el capítulo 11, nos encontramos con un tema que hoy en día todavía genera muchas discusiones. Y ese tema está relacionado al papel que desempeña la mujer en la vida activa de la iglesia. Un poco de contexto para ir metiéndonos en el texto. Aparentemente, cuando se dio esta carta, en aquellos días se estaba presentando con mucha fuerza una ideología de pensamiento que hoy en día lo podemos llamar feminista. Esto con respecto a la primera parte. La segunda parte a este capítulo se refiere a la instrucción y sentido de la Santa Cena de nuestro Señor. Pero para el tema que vamos a estar tratando, solo nos vamos a dedicar a la primera parte del capítulo 11. Así que hoy pasaremos a ver los aspectos más importantes de esta primera parte. El papel y el lugar de la mujer en la iglesia. Vamos a leer qué es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 2 al 16. Dice: ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo el que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no nos enseña que el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello?
Por el contrario, la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, es importante resaltar una frase que Pablo está utilizando y es ni la iglesia de Dios. Hay un calificativo aquí de las iglesias. Dice versículo 16, pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros los cristianos, nosotros los apóstoles, nosotros los maestros, refiriéndose a Pablo, no tenemos otra costumbre, dice, ni la iglesia de Dios. Hay un calificativo ahí acerca de la iglesia. Ahora, para entender un poquito el texto, me es necesario mencionar un aspecto histórico y cultural que se estaba dando en ese momento. Si usted tiene la oportunidad de irse a alguna ciudad del Medio Oriente, va a notar algo importante acerca de la vestimenta. Esta vestimenta es casi similar entre hombre y la mujer. No hay tanta diferencia como lo tenemos en otros países. Ahora, esta similitud era más evidente en los tiempos de Pablo, en los tiempos que se está dando esta carta. Prácticamente se utilizaba la misma vestimenta con ciertas diferencias. Una de esas diferencias que decía si eres hombre o si eres mujer era el utilizar el velo. El velo que utilizaban las mujeres era para cubrirse el cabello y mostraban que eran una mujer, pero más allá de eso daba un fuerte mensaje a los demás. Solo las mujeres que vivían de la inmoralidad sexual no utilizaban el velo para cubrirse el cabello, así que utilizar o no utilizar el velo daba un fuerte mensaje a quien lo estaba viendo. Ahora, algunas mujeres habían decidido no utilizar el velo y asistir a los cultos, a los servicios y reuniones de la iglesia. Ahora imagínense con este dato del contexto, la confusión y la distracción que estaba causando en toda la iglesia, no solo para varones, sino para mujeres. ¿Cómo es que culturalmente, si tú no utilizabas el velo, estabas diciendo que vivías de la inmoralidad sexual? Entonces, ¿cómo es que estas mujeres dentro de la iglesia, dentro de los servicios, dentro de las reuniones, estaban asistiendo sin cubrirse el cabello? Así que había un problema bastante grave en este aspecto, tanto cultural como histórico. Lo que usted debe notar aquí es que Pablo no se centra simplemente en el velo, sino en la filosofía y el pensamiento tras el utilizar o no utilizar el velo. Esta filosofía que se estaba introduciendo dentro de la iglesia quería desestimar todo lo que Dios había dicho acerca del rol y el lugar del hombre como el de la mujer. Parece un simple accesorio de la mujer para vestirse, pero daba un fuerte mensaje para quienes lo veían. Dice el versículo 2. Ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como yo las entregué. Así que había unas instrucciones claras acerca de cómo se debería tener nuestros servicios, nuestras reuniones de la iglesia. Versículo 3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. El tema aquí era el papel y el lugar de las mujeres con respecto al varón y ya dentro de la vida de la iglesia. Cada vez que se habla de este tema, si no tenemos un entendimiento claro del mismo, podemos llegar a pensar que cuando se trata de autoridad, el varón está por encima de la mujer. Sin embargo, lo que dice Pablo es que hay una estructura que Dios ha dado y esa estructura en sí mismo la tiene con su Hijo. ¿Diríamos entonces que Cristo está dominado por su Padre o fue dominado por su Padre? Claro que no. O sea, es imposible eso. No encontramos ningún texto bíblico acerca de este tema. Y la realidad es que Cristo habla de sí mismo, de la relación que tenía con su Padre de otra manera. O sea, Cristo no está dominado por su Padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro?
hay un solo Dios, el cual son a su vez tres personas, pero esas tres personas tienen una característica distinta a la otra, pero en cuestiones de autoridad están al mismo nivel. Dice 1 Corintios 8, versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros. Así que todos están al mismo nivel en cuanto a la Trinidad, pero cada quien tiene su característica. Aunque hay tres personas que componen la Trinidad, todas ellas están al mismo nivel de divinidad, gloria y autoridad. Pero al mismo tiempo existe en la Trinidad una especie de estructura jerárquica en cuanto a cómo se debe obrar. Dice Juan 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, las que me las entregó el Padre. El Padre y yo somos uno. Esto es uno de los tantos versículos en donde Jesús habla de la estructura jerárquica que existe en la Trinidad. Y no lo está hablando Pablo, lo está hablando directamente Jesús. O sea, Dios no es mayor al Hijo, ni el Hijo es mayor al Padre, pero aún así hay una estructura jerárquica. Y en otro capítulo dice Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieran, también conocerían al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Juan 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Así que hay una estructura jerárquica. Cristo sigue siendo Señor de todos, pero hay una estructura aquí. Las tres personas están en la misma altura, sin embargo, para llevar a cabo la obra redentora, Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Dice Filipenses 2, versículo 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que por llevar a cabo la obra redentora, Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo. Y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Es decir, hay una estructura aquí. Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Por lo tanto, cuando hablamos de estructura jerárquica, no se trata de quién vale más. Se trata de un orden dado para el correcto proceder de la familia, así como de la sociedad, pero también de la iglesia. Esta estructura que Dios está dando es perfecta y divina, y no solo actúa en la familia, también actúa en la sociedad y también debe actuar en la iglesia. No son dos cosas separadas. Y en esa estructura, Cristo es la cabeza de todo varón. Y cuando hablamos de todo varón, estamos hablando también de todos los varones que por decisión propia no se sometan a la autoridad de Cristo, aunque ellos crean que son autónomos, que tienen la libertad. Cristo sigue siendo su cabeza, dice, de todo varón. Y eso significa que todo varón tendrá que algún día presentarse delante de Dios y dar cuenta de sus actos, porque Cristo es la cabeza y Señor de todos, especialmente de todo varón. Ahora, con esa idea vamos a leer de nuevo lo que dice 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo
hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Obviamente hay una estructura en cuanto a cómo se debe proceder. Si bien estos textos se han leído exclusivamente para hablar a la mujer, lo que debemos entender es que Pablo está hablando principalmente al varón y después a la mujer. Así que, varón, si tú lees esto, vas a encontrar una estructura jerárquica. Y note que esta estructura jerárquica está diseñada en el contexto de la humildad y del amor. Varones, el padre no toma decisiones tiránicas sobre el hijo. El padre tampoco ejerce su voluntad autoritaria sobre el hijo y sobre la esposa. El hijo no toma decisiones ni ejerce una voluntad tiránica sobre la iglesia. Al contrario, el padre, Dios, ama al hijo y el hijo ama a la iglesia y por eso dio su vida por ella. El hijo, o sea, Cristo, ama al Padre y por eso se somete a él voluntariamente para cumplir su obra redentora. Eso no quiere decir que Cristo sea menor que su Padre, sino que se ha sometido voluntariamente para cumplir la obra redentora. Ese es el tipo de jerarquía que Dios dio para el hogar y ese es el tipo de estructura jerárquica que también se debe implantar, o sea, se debe respetar en la iglesia. Dice otra vez 1 Corintios 11, capítulo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, mis hermanos, mandó al hombre a amar a su mujer como él amó a su iglesia. Y en humildad y amor a Cristo, el varón se somete a la voluntad de Cristo y ama a su mujer. Y la mujer por amor y humildad se somete a la voluntad del varón, cuya cabeza es Cristo. Aquí no estamos hablando de quién vale más. Aquí no estamos hablando de quién tiene autoridad sobre la otra persona. Aquí estamos hablando de dos principios muy, muy claros, y eso es amor y humildad. Principios que están basados en la estructura que nuestro Padre Celestial comparte con nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 5:22, ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor. O sea, va igual. ¿Por qué? Porque la cabeza del varón es Cristo. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, noten estos versículos y en todos los que van a encontrar acerca de esto, y es que Cristo, como Pablo, como todos los que hablan acerca de este tema, no separan lo que está sucediendo en el hogar con la iglesia. Es básicamente lo mismo. Leámoslo de nuevo. Versículo 22, Efesios 5. Ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, prácticamente es lo mismo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Lo que ocurre en la iglesia es exactamente lo que debe ocurrir en el hogar. No hay diferencia. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Es exactamente. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. O sea, no hay separación. Sí, no hay separación entre lo que ocurre en la iglesia y lo que está ocurriendo en el hogar. Lo que está enseñando Pablo es acerca de la estructura que es dado por Dios, una estructura perfecta, una estructura divina, estructura que es también testimonio de la relación que tiene el Padre con nuestro Señor Jesucristo y obviamente también con el Espíritu. Cada quien tiene su característica en la obra redentora, también tiene su lugar,
pero todos están al mismo nivel, nadie es superior al otro. Aquí no es quién más vale, sino en base a la obra debe haber un orden, debe haber una estructura, y esa estructura ya la dio Dios. Ese orden es dado por una estructura jerárquica dado por el Padre Celestial y siendo testimonio de la relación que tiene con su Hijo. Y esa estructura que a su vez nos da un lineamiento o una dirección de cómo debemos proceder tanto en el hogar como en la iglesia, también es testimonio del amor que el Padre le tiene a su Hijo. Entendiendo esto, sigamos con la lectura. Dice 1 Corintios 11, capítulo 4. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Un dato en cuanto al contexto, que es importante decirlo, y que tiene que ver con el versículo 4, y es que en la cultura y en el tiempo en que está sucediendo esto, había varones que se cubrían su cabeza cuando adoraban a ídolos, a sus dioses. Y Pablo dice que en su cultura hacer tal cosa es deshonrar a su cabeza. Recuerde, aunque uno no se someta a Cristo, Cristo sigue siendo la cabeza de todo varón. Dice el versículo 4, todo el que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, es decir, Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, pero si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Así que aunque estamos viendo un aspecto cultural en cuanto a la vestimenta, esta vestimenta tiene un fuerte mensaje acerca de lo que está sucediendo en el corazón y la ideología que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir con toda esta explicación? Explicación que para nosotros puede ser un poquito confusa, pero para los que estaba dirigida en primer lugar esta carta, lo entendían perfectamente porque era parte de su estilo de vida. Ellos entendían muy bien lo que significaba estos códigos de vestimenta o este tipo de forma de vestir. Lo que Pablo está tratando de decir es que para su cultura, tanto el hombre y la mujer en la iglesia, en su adoración o en donde estuvieran, debían reflejar lo que Dios había determinado como su orden perfecto jerárquico. No importa dónde estaban, tanto el hombre como la mujer debían reflejar lo que Dios había determinado. Y por eso, al ser el hombre cabeza de la mujer, no podría cubrirse la cabeza, mientras que la mujer debía cubrirse la cabeza, porque así mostraban externamente su disposición a someterse. El hombre se sometía a Cristo y la mujer se sometía al varón, cuya cabeza es Cristo. Esto en contexto cultural e histórico, pero con gran enseñanza para nosotros el día de hoy. ¿Qué nos dice todo esto? El hombre representa la autoridad de Dios, mientras que las mujeres han sido llamadas a representar la sujeción voluntaria a la autoridad del Padre. Es decir, el hombre es la imagen de Dios, mientras que la mujer, el lugar de la mujer es representar la sujeción voluntaria que hizo el Hijo a su Padre. Versículo 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Es bueno seguir aclarando este punto. Esto no significa que uno es mayor que el otro. Lo que significa esto es que el varón está llamado a mostrar la gloria de Dios, mientras que la mujer está llamada a mostrar la gloria de su esposo, la cual también es Dios. Los dos están llamados a mostrar la gloria de Dios. Los dos están al mismo nivel, pero cada quien con un rol específico y no negociable. ¿Cuál es el rol que tiene la mujer? La mujer está llamada a vivir y comportarse de tal manera que traiga honra a su esposo, pues el esposo es la imagen de Dios. Entonces, habiendo mencionado esto, aquella mujer que se comporta como si no estuviera sujeta a nadie, es una mujer que deshonra su cabeza.
En lugar de ser gloria de su esposo, es vergüenza de su esposo. Y en la época de Pablo, una de las imágenes visibles que mostraba el comportamiento honroso o deshonroso de una mujer era utilizar o no utilizar el velo. Lo importante de esto no está en el uso del velo como un accesorio, sino lo que representa utilizar este accesorio. El velo es cambiante según la cultura e historia, pero lo que no cambia es la estructura de Dios, dado por un Dios con autoridad. Mis hermanos, el uso del velo perdió vigencia por el contexto cultural, pero no la autoridad de Dios. Ahora, tampoco Pablo está hablando solamente de la parte externa. De nada sirve que la mujer se ponga un velo si no se sujeta al esposo. Ahora, no estoy hablando de que toda la mujer debe utilizar un velo. Como hablamos, es un contexto cultural que hoy en día pues no tiene valor, pero el principio acerca de utilizar el velo es todavía vigente porque Dios no cambia. El principio que nosotros estamos viendo es la autoridad y gloria de Dios que estamos viendo en base a una estructura que Él mismo ha dado. Aquí estamos hablando de que la forma en que se comporta la mujer en el culto público debe dar testimonio de la autoridad de Dios y su gloria. Y es exactamente lo mismo para el varón. Lo que sucede en el hogar, la estructura que Dios ha puesto en el hogar, debe ser exactamente lo que va a ocurrir en la iglesia. No puedes decir que lo que ocurre en el hogar es diferente a lo que debe ocurrir en la iglesia. Es la misma estructura que nosotros debemos llevar tanto en el hogar como en la iglesia. Ahora, ¿cómo vemos esto en la práctica? En el tiempo de Pablo no solamente era necesario el comportamiento externo, el velo mandaba un fuerte mensaje a los que pudieran ver el velo en la mujer. Tanto el comportamiento como el velo daban juntos un fuerte mensaje para todos, un mensaje bastante claro para todos. No solo estamos hablando de su comportamiento interno, también es lo que externamente mostraba lo que en el corazón había. Y en todas esas cosas debe mostrar que es para la mujer, es gloria de su esposo y representante de la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? Que si como el hombre y la mujer están llamados a ocupar un sitio en la estructura divina, en esta estructura perfecta de Dios, hay sitios en que cada uno de ellos no está llamado a ocupar. No sé si usted se dio cuenta en los textos que leímos, pero si bien nos da un lugar en cuanto al varón y a la mujer, también nos dice cuál es el lugar que no deben ocupar. Ni el hombre debe cubrirse la cabeza, ni la mujer debe quitarse el velo. Versículo 4. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, es como si hubiera rapado. Ni el hombre debe cubrirse su cabeza, ni la mujer debe quitarse el velo. O sea, hay un lugar que debemos ocupar, tanto el hombre y la mujer. Pero hay un lugar que no debemos ocupar, tanto el hombre y la mujer, basado en la estructura perfecta de Dios. Una de las cosas más visibles para aplicar esto y que ha sido tema de conflicto para muchas congregaciones, muchas denominaciones, es el tema del pastorado. Puesto que el varón debe reflejar la gloria de Dios y su imagen, no puede cubrirse la cabeza. Y como la mujer está llamada a reflejar la gloria del varón, no puede pretender ser cabeza. Uno puede decir, no es lo mismo en el hogar que en la iglesia, pero si leímos los textos, notaremos que lo que pasa en el hogar debe pasar en la iglesia. Es la misma estructura, no son dos cosas distintas. Tú no puedes decir, soy cabeza en mi hogar, pero en la iglesia hay una mujer como cabeza. Versículo 7. El hombre no debe ponerse nada sobre la cabeza, o sea, es la imagen de Dios cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. ¿Quiere decir esto que la mujer no puede predicar? Claro que no. O sea, esto no está diciendo que la mujer no puede predicar.
La mujer está llamada a enseñar, pero fíjese en un detalle importante. La mujer no puede predicar, no puede enseñar a menos de que su enseñanza, uh, su comportamiento o autoridad vaya en contra de la estructura que Dios ha dicho. Estos dos textos nos dicen, nos hablan de esto de lo que estamos hablando. Dice 1 Timoteo 2:3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. O sea, tienen que ser maestras, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, la mujer puede enseñar, claro que sí, pero su enseñanza debe ir en base a lo que Dios ha dicho y no en base a lo que uno opina. Tampoco es un tema cultural esto, es lo que Dios dice, es lo que Dios espera que se haga. Dice 1 Timoteo 2:12. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Mis hermanos, cuando intentamos cambiar el orden que Dios ha dado, nada bueno puede salir de eso. Podemos decir que hemos hecho una buena obra, podemos decir que estamos cumpliendo el llamamiento hacia la iglesia, pero mis hermanos, cuando intentamos cambiar el orden, la estructura de Dios que Dios ha dado, la estructura perfecta, nada bueno puede salir de eso. Lo que ocurre en el hogar debe estar ocurriendo en la iglesia. Hay un detalle que no debemos pasar por alto, y eso es la vestimenta. Si bien no es el centro de lo que Pablo está hablando, es un aspecto bastante importante. Cuando una mujer iba a la iglesia sin velo, estaba diciendo una sola cosa: yo soy una mujer sin autoridad y sin moral. Eso es lo que estaba diciendo. Por encima de mí no hay cabeza. Eso es lo que estaba diciendo. El problema que Pablo topa indirectamente con el uso del velo en la iglesia es el comportamiento sin autoridad que se estaba dando fuera de la iglesia. Es decir, lo que tú estás pensando fuera de la iglesia es lo que vas a llevar en la iglesia. Estas mujeres estaban yendo a la iglesia sin velo y estaban dando un fuerte mensaje a lo que ellos estaban pensando. Es decir, yo soy una mujer sin autoridad. Por encima de mí no hay cabeza. El velo tenía un fuerte contexto espiritual, no tanto histórico y cultural. También tiene un contexto espiritual. Esto no solo debía enseñar un estilo de vestir, esto no es el tema, esto debería mencionar un comportamiento y una forma de pensar acerca de lo que Dios ha dicho. Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios 11, versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Ahora, una mención importante acerca de esto, y es que en el versículo 10 encontramos la mención de los ángeles. Bueno, en primer lugar, lo voy a mencionar después. En primer lugar, la mención de los ángeles es evidencia que la estructura de Dios fue dado desde la misma creación, antes de la creación, en todo plano y en todo tiempo. Esto no cambia por temas de historia, por tiempo, por cultura. Esto fue dado para todo plano y todo tiempo. Y esto lo vemos en otro pasaje, dice 1 Timoteo 2:12. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. O sea, esto fue dado desde el principio de la creación, no es algo cultural. Miren, mis hermanos, si alguien puede decir que las mujeres no pueden ser pastoras o predicar asumiendo autoridad sobre el varón, y esto es un tema cultural que ya no se aplica aquí, es decir, que la mujer ya puede asumir el pastorado, Pablo nos dice que este no es un tema cultural, no es un tema de nuestros tiempos. Esto fue dado desde la misma creación del mundo y establecido antes de la creación del mundo, así que este no es un tema cultural. 1 Corintios 11, versículo 8.
Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Esto es desde el principio, mis hermanos. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. ¿Podríamos decir que este es un tema cultural? No. Si mencionamos que este es un tema cultural o fue un tema cultural, estamos asumiendo que Dios tiene un problema. Y estas son palabras mayores. Versículo 12, 1 Timoteo 2. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. ¿Y qué pasa cuando la mujer ejerce dominio sobre el varón y el varón no ejerce su autoridad y su imagen delante de la iglesia? Y sobre la mujer, bueno, nos sigue contando 1 Timoteo 2:13. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer. Al ser engañada ocurrió en transgresión. Algo clave en este versículo es el hecho de que no fue Eva la maestra de Adán. Y eso es lo que está diciendo 1 Timoteo. Dios creó primero a Adán. Adán le enseñó a Eva. No vemos en ningún lado que Eva fue maestra de Adán. Esto fue desde el principio, antes incluso de que hubiera la palabra cultura o se mencionara la palabra cultura, fue esto. Fue Adán el maestro de Eva y no Eva la maestra de Adán. Versículo 11, 1 Timoteo 2. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Fue Adán el maestro de Eva y no Eva la maestra de Adán. Ahora, note una cosa más. Pablo en 1 Corintios no menciona la enseñanza, solamente la oración y la profecía. Pablo no está prohibiendo orar o profetizar a la mujer. ¿Qué es profetizar? Pues hablar de parte de Dios. Y en Timoteo, sí les está prohibiendo la enseñanza o la predicación, pero esta enseñanza tenía una característica importante, y es lo que especifica Pablo, y es que la enseñanza o la predicación es una característica del pastorado. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No les permito enseñar, no les permito asumir esta autoridad. O sea, al buen entendedor, la diferencia radica aquí en que la oración y la profecía eran dones que no mostraban autoridad, sino dependencia de Dios. Mientras que la predicación, la enseñanza, sí es un don y un llamado que muestra autoridad. Cada vez que un predicador se para al frente a enseñar, muestra autoridad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No les permito enseñar, no les permito ejercer esta postura, esta posición a la mujer, sino que aprenda en silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Al orar y profetizar no estás ejerciendo autoridad sobre nadie, pero al predicar sí ejerces autoridad. Si bien Pablo menciona la oración y la profecía, no lo hace como forma de prohibición. Pablo no está prohibiendo a la mujer orar y profetizar. Lo está utilizando como un ejemplo de lo que estaba sucediendo en la iglesia o lo que debe suceder en la iglesia. 1 Corintios 11:4. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Entonces, ¿puede una mujer hablar de parte de Dios, es decir, profetizar? Claro que sí, Pablo no está prohibiendo. Es decir, puede de alguna manera enseñar con cierta... yo diría con cierta reverencia, que es lo que dice Pablo. ¿Puede una mujer dirigirse a Dios en oración? Claro que sí. ¿Puede las mujeres enseñar, es decir, predicar, asumir una autoridad en presencia del varón, mientras que el varón en la iglesia ora y profetiza con la cabeza cubierta? Claro que no. Es imposible, porque la estructura que Dios ha dado es perfecta, y eso se ve tanto en el hogar como en la iglesia. ¿Puede una mujer hablar de parte de Dios? Sí, claro que sí.
pero no puede asumir autoridad en presencia del varón, no puede enseñar públicamente, no puede asumir este don, este llamado que es exclusivo para el pastorado y que ya puesto en el escenario, si lo podemos llamar así, puesto para enseñar, solo esa postura ya da autoridad. Es que Pablo está diciendo que no. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando la estructura de autoridad de Dios es cambiada? Hay una falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Ahora, uno puede decir, y esto es importante mencionarlo, uno puede decir, no, es que a mí me enseñaron así, o esa es mi postura doctrinal, o esa es mi denominación. Algo que es bastante claro y es bastante preocupante es que muchas veces nos ponemos por encima de la palabra nuestra denominación o nuestra postura doctrinal. Y como vemos, primero es lo que dice el Señor y después lo que puedan decir los demás. Pero lo que dice el Señor debe regular lo que debe estar sucediendo tanto en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. ¿Qué pasa cuando la estructura de autoridad de Dios es cambiada? Bueno, hay una falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Hay algo importante en la mención de los ángeles, y esta es la segunda parte. ¿Por qué es importante mencionar esto? No solo hablaba de que tal estructura es dado en todo plano, sino que habla de algo más, dice Primera de Corintios 11, versículo 10. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Fijémonos en otro texto que habla exactamente de esto y menciona a los ángeles. Dice Primera de Pedro 1:12, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino que para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas, y aquí es importante mencionar esto, resaltar esto, estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Uno puede traducir ángeles como, no sé, mensajeros, o sea, seres humanos que iban de parte de Pablo, si lo pudiéramos decir así, pero muchos comentaristas hablan de que estos eran ángeles, seres divinos. Y dice aquí, estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. En resumen, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con la vida de la iglesia, aún los ángeles lo quieren saber. ¿Qué pasa cuando el Evangelio y la autoridad de Dios no es puesto en práctica en la iglesia tal como fue dado? Que aún los ángeles, viendo esto, se van a avergonzar de cómo se está viviendo el Evangelio. Ellos son testigos de lo que está sucediendo en cada una de las iglesias. 1 Corintios 11, versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. No puedes sacar esto de contexto. Es lo que dice el Señor y eso se tiene que hacer. No importa en qué denominación hayas creído. Primero es la palabra y después lo que digan los demás. Pero lo que dice Dios tiene que regular lo que digan los demás. Cuando tú sacas algo de contexto o intentamos cambiar el orden que Dios ha dado, nada bueno puede salir de eso. Si bien Dios puede utilizar nuestra vida, incluso ha utilizado a hombres pecadores para hacer su voluntad, la realidad es que nada bueno puede salir de eso si vamos en contra de la voluntad de Dios. Hasta aquí la enseñanza era dedicada especialmente a la mujer, pero como si Pablo cambiara de postura y se dirigiera especialmente a los varones. Esto es lo que le dice a los varones, versículo 11, 1 Corintios 11. Pero en el Señor, y eso usted tiene que subrayar, pero en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Pues, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios, que es otra frase que usted tiene que tener en cuenta. Si hablamos de superioridad, mis hermanos, si en algún momento nosotros nos pudiéramos poner a pensar de quién es superior a quién, si tuviéramos ese derecho, ¿quién es mayor? ¿El que necesitaba ayuda cuando todo era perfecto?
o quién vino a dar esa ayuda? O sea, ¿quién es mayor, el que necesita ayuda o el que da esa ayuda? Bueno, la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Si nosotros habláramos de superioridad, la mujer es superior al hombre. Si Adán necesitaba ayuda cuando todo era perfecto, más la va a necesitar cuando todo es imperfecto. El hombre necesita la ayuda de la mujer. ¿Y dónde más necesita ayuda el hombre de la mujer? Cuando necesita saber cuándo está en lo correcto o cuando está en lo incorrecto. En la manera, la manera apropiada, claro que sí, porque hay mujeres que muestran lo incorrecto que está el varón de una manera inapropiada, que va en contra también de lo que dice la escritura. Ahora, no olvidemos que la mujer sin el varón no tiene sentido su existencia. O sea, ¿a quién va a ayudar? Uno puede decir no a otra mujer. No, ¿a quién va a ayudar si la mujer fue creada para ser ayuda idónea para el varón? Ahora, esto no quiere decir que la mujer sin el varón no vale nada. No estoy tratando de decir esto. Pero en el sentido en que fue creada la mujer, el sentido de la mujer está en el varón y el sentido del varón está en la mujer. Si la mujer fue creada para ser ayuda del varón, el varón tiene a su mujer como su ayuda idónea. O sea, ¿quién le va a ayudar al varón? O sea, si no hay varones, entonces el sentido de la existencia de la mujer no está, porque la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Y si no hay mujeres, entonces ¿quién le va a ayudar al varón? Si Dios ha creado a la mujer como ayuda idónea, los dos mutuamente se necesitan y el sentido de su vida está en cada uno de ellos. O sea, tú no puedes vivir sin la otra persona. Eso no quiere decir que la mujer pues no puede estar sola o que el varón no puede estar solo, pero el sentido de nuestra propia existencia está en la otra persona. 1 Corintios 11, versículo 11. Pero en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Es decir, fuera del Señor tú puedes pensar lo que sea. En el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Y todo lo que procede de Dios es perfecto, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que los dos deben colocar a la otra parte en el lugar que le corresponde. Ni el varón puede ocupar el rol de la mujer, ni la mujer puede ocupar el rol del varón. El pacto, mis hermanos, que uno hace cuando se casa, el pacto que hace con la otra persona, eh, no es condicional, es incondicional a la otra persona. ¿Qué significa esto? Que la mujer debe sujetarse a su esposo y ser su ayuda idónea, aunque el esposo no esté sujeto a Dios. Y el varón debe ser gloria de su esposa, teniendo como cabeza a Cristo, aunque la esposa no esté dispuesta a sujetarse en amor hacia él ni a Dios. El pacto que uno hace con la otra persona en el matrimonio no es condicional a la persona, es incondicional a la otra persona. Alguien nos había dado este consejo a mi esposa y a mí antes de casarnos. Y este consejo decía, incluso antes de decir sí, tú puedes decir no. Es decir, ya ahí en el altar, antes cuando te preguntan si quieres aceptar a la otra persona como tu esposa o como tu esposo, aún allí tú puedes decir no. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo es voluntario. Tú llegas al altar voluntariamente. Pero después de dar el sí, todo es obligatorio. Tú ya estás obligado a ser cabeza y la mujer tiene que ser la gloria de su esposo. O sea, esto ya no es voluntario. Esto ya es obligatorio. Antes del sí todo era voluntario, después del sí todo es obligatorio. Y si alguien todavía tiene dudas,
eh, aunque todo esto puede ser bastante claro, tanto el lugar del hombre y de la mujer, como su rol, como la estructura que Dios ha dado, hasta la misma naturaleza lo, lo ha dicho. Versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no nos enseña que el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, para las mujeres es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Antes de ponernos legalistas sobre el tema del cabello en el varón, usted ha notado que es más probable que un hombre se quede calvo que una mujer. Bueno, eso es natural y eso tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra propia naturaleza. Miren, mis hermanos, incluso en la vejez se puede ver a la mujer con todo su cabello y al hombre eh, sin su cabello, mayormente, porque también puede haber diferencias ahí. Pero cuando el varón va envejeciendo, su cabello se va haciendo más delgado y la mujer puede conservar todo su cabello. Esto mayormente porque también hay aspectos de salud que pueden cambiar el tema. ¿Qué significa esto? Que la misma naturaleza nos enseña que es tan natural esto que existe una diferencia entre el hombre y la mujer visible, incluso en estos aspectos, que nosotros podríamos decir, pues, no tienen mucho valor, pero la misma naturaleza nos dice que la mujer tiene velo. O sea, la mujer tiene una señal de autoridad. El varón no. El varón no. Entonces, incluso en esos aspectos tan naturales, el tema es un poquito más amplio, pero incluso en ese aspecto tan natural, tan simple, nosotros podemos ver que la mujer está llamada a tener velo y el hombre no. Sin embargo, aún con tantos argumentos naturales, espirituales, emocionales de la escritura, hay la posibilidad de que alguien quisiera discutir sobre el tema del lugar de la mujer y el lugar del varón. Bueno, Pablo también estaba consciente de eso y nos dice el versículo 16. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, los maestros, los cristianos, tenemos... no tenemos otra costumbre, ni la iglesia de Dios. Es decir, si usted puede revisar la vida de la iglesia, de la primera iglesia, en que se estaba dando todo esto, va a notar que no había pastorado femenino. Eh, eh, Todos estaban bien claros en este tema. Si bien había la cultura romana y griega que estaban metiéndose en las iglesias, pero todos tenían bien claro esto. Ir en contra de esto ya tenía que ver con un problema ya espiritual. Entonces dice Pablo, y digo que nosotros no tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios. Hay un calificativo ahí importante acerca de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no tiene otra costumbre que lo que fue dado por el Señor. Y esa es esta estructura que en principio nosotros lo podemos aplicar en el hogar, pero también tiene que ver con lo que vivimos en la sociedad, con lo que mostramos en la sociedad y en lo que está pasando en la iglesia, en la vida activa de la iglesia. ¿De qué costumbre está hablando Pablo? No está hablando que Pablo está hablando de la costumbre de que el hombre es cabeza de la mujer y tiene como cabeza a Cristo y es la imagen de Cristo, es representante de la imagen de Cristo y la mujer tiene como cabeza del hombre. La mujer es gloria del varón, mientras que el varón tiene como cabeza a Cristo. Y en el tiempo en que se dijo esto, así era. Y en todas las iglesias de Dios, así era. Y este calificativo es bastante importante. La gloria del hombre es portarse como varón. Y la gloria de la mujer es portarse y actuar como mujer. Y si los dos juntos se comportan y actúan como Dios ha dicho, tanto en el hogar como en la iglesia, los dos están siendo testimonios de quién es Dios. 1 Corintios
11, versículo 11. Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. ¿Y qué significa esto? Que la responsabilidad de ser un varón, de ser una mujer, va más allá de uno mismo. Tú eres testimonio para los que te ven. Eres testimonio para los que te siguen. Eres testimonio para el mundo y eres testimonio para todos los que pueden percibir esta imagen, este testimonio de que todas las cosas que Dios hace son perfectas. La estructura de Dios es perfecta. Lo que Dios ha determinado que se dé en el hogar debe darse también en la iglesia. ¿Por qué? Porque la estructura que Dios ha dado es perfecta. No son dos cosas distintas. Y todo esto es visto principalmente en el hogar, después en el mundo y después y lo que sucede en el hogar se muestra en el mundo y eso se ve exactamente en la iglesia. ¿Qué vimos en esta enseñanza? Por lo menos hemos visto tres cosas. El lugar de la mujer y el varón en la iglesia, el rol del varón y la mujer en el mundo, principalmente en el hogar, y eso se refleja en la iglesia. La responsabilidad de ser lo que Dios quiere que seamos con la intención de glorificar a Dios y ser testimonio para los que nos ven, nos siguen y al mundo. Quisiera que Dios nos permita que esta enseñanza, más que considerarlo un conocimiento, nos direccione en todo lo que hagamos. No solo en el hogar, sino también lo que reflejamos en el mundo y también en la iglesia. Pero hay algo importante que podemos sacar de toda esta enseñanza. Si podemos sacar dos grandes valores de todo este pasaje, todas las cosas tienen sentido sobre dos principios: amor y humildad. Cristo mandó al varón a amar a su mujer como él amó a su iglesia. Y en humildad y amor a Cristo, el varón se somete a la voluntad de Cristo y ama a su mujer como Cristo ama a su iglesia. Y la mujer, por amor y humildad, se somete a la voluntad del varón, cuya cabeza y referente es Cristo. Tú serás mi gloria, tú eres mi gloria, porque en Cristo todo es perfecto.